Bien, veamos entonces primero nuestro objetivo, nuestra sesión, el cual consiste en conocer y calcular las medidas de tendencia central. Si observas en el gráfico, ¿no? Vamos a estudiar nosotros a tres medidas de tendencia central, que en este caso es media aritmética, mediana y moda. Veamos entonces por aquí medidas de tendencia central. Una medida de tendencia central es un valor que tiende a situarse en el centro del conjunto de datos ordenados según su magnitud. Además, es un valor típico, es decir, representativo. Bien, veamos entonces a continuación, ¿no?, las tres medidas de tendencia central, que es la media, mediana y moda para datos no tabulados o para datos no agrupados. Veamos en primera la media, también conocido como la media aritmética, y mira el símbolo, ¿ya? Este símbolo es importante porque en los problemas hay veces no nos van a decir que calculemos la media así en palabras, sino me va a dar el símbolo nada más. Entonces, eso a tener en consideración. Es el valor representativo de un conjunto de datos, se calcula de la siguiente manera. Mira cómo se calcula fácilmente la media aritmética, también se le dice. Sumamos todos los datos y lo dividimos entre la cantidad de ellos. Por ejemplo, sean las 8 notas del cuarto trimestre de Santiago. Aquí están las notas. ¿Y qué es, pues, calcular la media aritmética? Sumemos todos los datos. Y como aquí hay 8 datos, entonces lo dividimos entre 8. Y simplemente me da 15. Este valor sería el valor de la media aritmética, ¿ya? Y siempre este valor es un valor representativo de estas 8 notas. Y siempre este valor está entre el dato menor y el dato mayor. No puede sobrepasar o ser menor del dato, pues, que tiene menor valor. Bien, ahí está. Bien, entonces este punto tiene que quedar claro. ¿Es sencillo de calcularlo? Sí, pero diferencia siempre la palabrita media, porque muchos suelen confundir con mediana, que es otra cosa. ¿Ya? Media, ahí está su símbolo, o también te pueden decir calcular la media aritmética. Veamos entonces cómo se calcula la mediana, que es muy diferente, ¿ah? Por favor, esa parte hay que diferenciar. Mediana, ahí está su símbolo, es el valor numérico que divide un conjunto de datos en dos órdenes que están en partes iguales. Por ejemplo, hay dos casos: cuando la cantidad de datos es una cantidad impar o cuando la cantidad de datos es una cantidad par. Entonces, ¿cómo se calcula la mediana? Fácil. La mediana se va a calcular en primer lugar ordenando los datos de menor a mayor. Profesor, si se repite por algún momento, no hay problema. Tú ordénalos nada más. De dato menor hacia el dato mayor. Ahí está. Ya está ordenado. Una vez que esté ordenado de forma creciente, escogemos el dato que está al centro. Como en este caso es cantidad impar, puedes notar que el dato que está al centro es el 11. Por eso divide en dos partes iguales. Entonces, eso sería la mediana. Así de fácil. Pero, ¿qué pasaría si la cantidad de datos es par? Mira, si tú observas aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Si para calcular la mediana es escoger la parte central, si tú observas, la parte central voy a tener dos números, el 11 y el 13. Y mira, lo divide en partes iguales a estos datos. Por tanto, ¿cómo se calcula? Se va a calcular la mediana cuando tengamos datos pares. Simplemente sumemos la parte central y lo dividimos entre 2 y eso me estaría dando la mediana. Ahí está. Algo importante por acá, justamente lo que te decía, la mediana se ubica al centro de todos los datos, pero previamente haber ordenado de menor a mayor. ¿Estamos? Y ese es que se escoge, ¿ya? Y lo divide en cantidades o en datos iguales. Mira, si acá hay 3, acá hay 3, en acá hay 3, acá hay 3, ¿ya? Muy bien.
¿Y cómo se calcula la moda? Bien, más sencillo aún. Veamos el peso en kilogramos de 10 niños entre 4 y 5 años. Ahí están los pesos. Mira cómo se calcula la moda. La moda es un valor ya representativo, el cual nos va a indicar aquel dato que se repite más veces que el resto. Si tú observas, la moda sería 30, porque el valor 30 es el que se repite más veces que lo demás. Observa, 30 por acá, 30 y 30. ¿Sí o no que este dato se repite más veces que el resto de los datos? Por tanto, decimos que es la moda. Ya está, no complicado. Algo importante. Por ejemplo, en este conjunto de datos puede haber más de una moda. Por ejemplo, si tú ves, aquí hay dos números que se repiten más veces, que es el 14 y el 20. Esa distribución se llama bimodal, es decir, tiene dos modas. Ya, bimodal. ¿Estamos? Aquí no me lo vas a sumar y dividir entre dos. No, 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 no. Ahí se pone simplemente las dos o los datos que se repiten más veces. Veamos un poco de la variación de la media aritmética o la media, ¿sí? Veamos. Es la variación que puede sufrir el promedio aritmético de un conjunto de números porque algunos de ellos aumentan o disminuyen su valor. El cálculo de la variación de la media aritmética es de la siguiente manera. Mira, variación, ¿cómo se calcula la variación, profesor? Fácil. Primero hay que reconocer la cantidad de datos, que eso va debajo en el denominador. ¿Y qué va en el numerador? La cantidad de datos que se aumenta a los números menos la cantidad total que se está disminuyendo a los números. Veamos un ejemplo, pero antes siempre nos van a pedir la media final o el promedio final. Datos siempre nos van a dar el promedio inicial y esto ya sabes cómo hallarlo mediante esta ecuación. Veamos esta aplicación. El promedio de edades de 20 personas es 16 años. Si a 10 de ellos se le aumenta 10 años a cada uno y a los otros 8 personas se le va a disminuir 2 años cada uno, ¿cuál será el nuevo promedio en estos cambios realizados? A ver, dato, justo te decía, me están dando el promedio inicial. Dice que el promedio, si me dicen simplemente promedio, recuerda que es la media aritmética o la media. Dice que el promedio de estas 20 personas es 16 años, o sea, la media es 16. Me están dando, mira, dato inicial. ¿Ya? Dato inicial. Ahí está, dato inicial. Ahora, profe, ¿qué más? ¿Cómo calculemos esta variación? Porque me piden cuál sería el nuevo promedio, o sea, prácticamente el promedio final. Fácil, dato, esto es el promedio inicial o la media, que es 16. Veamos cómo calculemos la variación. Recuérdate que a 10 personas le van a aumentar ¿cuánto? Muy bien, le van a aumentar 6. ¿Ya? Y a 8 personas le van a quitar 2. ¿Bien? Entonces, esa parte es bien sencilla. Simplemente vamos a multiplicar 10 por 6 y 8 por 2. Y lo dividimos, en este caso, entre 20. ¿Estamos? Por tanto, la variación sería 16, recuérdate que es el promedio inicial, más la variación que te sale 2,2. Y en este caso no te ha salido negativo, porque si te sale negativo hubiésemos restado. Ha salido positivo el valor, por eso sale 18,2. Bien, esta ecuación tienes que tener en cuenta. Recuerda, es multiplicar la cantidad de datos por el puntaje que se esté aumentando a cada uno de ellos. Que en este caso dice que a 10 de ellos se le va a aumentar 6. Y a 8 se le va a disminuir ¿cuánto? Se le va a disminuir 2 puntos. O 2 años. Ahí está. ¿Ya? Simplemente 8 por 2. Lo pones aquí. Y aquí está el menos. Siempre viene el menos aquí. Siempre se va a hacer la diferencia. ¿Ya? Ahí está.